Hola mundo, bienvenidos a este primer video del ciclo de panadería. Hoy vamos a hablar sobre medidas porque la medición precisa de los ingredientes es fundamental cuando trabajamos en cocina y sobre todo cuando trabajamos con harinas. En este episodio tenemos tres objetivos. El primero de ellos vamos a determinar por qué las tazas, las cucharadas y los gramos no son medidas equivalentes. Luego te voy a hablar de la importancia de las medidas precisas en la panadería y por último vamos a demostrar la imprecisión de las medidas volumétricas pesando algunos ingredientes medidos en tazas y cucharadas. Comencemos hablando sobre tazas, cucharadas y gramos, las medidas que no son equivalentes. En los recetarios normalmente vemos referenciadas medidas volumétricas porque tienen algunas ventajas. La primera de ellas es que son comunes. En todas las cocinas hay tazas y cucharas, por lo que en teoría en todas las cocinas podemos medir tazas y cucharadas. La segunda es que son fáciles de entender, son medidas discretas que son fáciles de entender. Y la tercera, por lo mismo que son discretas, son pocas escalas. Un cuarto de taza, un tercio de taza, media taza, tres cuartos de taza o una taza, son pocas escalas. Sin embargo, al ser medidas volumétricas no son eficientes para medir sólidos y en especial sólidos que están sueltos como la harina, el azúcar, etcétera, porque es muy fácil cambiar la densidad del material que estás midiendo simplemente compactándolo en la taza. Más adelante te voy a demostrar cuánto pesa una taza de harina que extraigo directamente del recipiente versus una taza de harina que sirvo con una cuchara versus una taza de harina que compacto, y te vas a dar cuenta que siempre te va a dar medidas diferentes. Asimismo, como los materiales tienen densidades variables, no existe una escala fija de gramos a tazas. Eso depende de lo que estás pesando. En promedio una taza de harina puede pesar tanto y ese promedio es distinto a una taza de sal, a una taza de avena, a una taza de azúcar, a una taza de margarina. Otro problema común de las tazas y cucharadas es que son diferentes en todas las cocinas. Por ejemplo, esta taza tiene 250 mililitros y esta taza tiene 400 mililitros. Una taza, dependiendo de la que tengas en tu vajilla, puede variar muchísimo. Sin embargo, existen tazas estándar de pastelería, aunque estas también tienen medidas diferentes. Por ejemplo, esta que tengo aquí tiene 235 mililitros y yo he visto algunas que tienen 250 mililitros. Lo mismo ocurre con las cucharas. Fíjate las cucharas de mi cocina: 18 mililitros, 25 mililitros, 30 mililitros. Muchísima variabilidad. Y quizás la desventaja más importante a la que te enfrentas es que las tazas y cucharadas son difíciles de escalar. Por ejemplo, si yo te digo que una receta requiere 3/8 de taza más una cucharada para 2 porciones y tú quieres preparar 5 porciones, esa matemática es como confusa y entonces da algo así cuando tú multiplicas como 3/8 de taza y 2 cucharadas, una cosa loca que de verdad yo no entiendo. Y además imagínate tú que yo te doy una receta y te digo, bueno, esta receta es para 36 panes y tú hoy solo quieres preparar 5. Si te la doy en tazas y cucharadas, créeme que te vas a volver un pasticho. En cambio, si te hablo en gramos es mucho más sencillo. Si te digo, mira, para 36 panes son 1,8 kg de harina y tú quieres preparar 10 panes, bueno, entonces tú sacas tu cuenta y dices, bueno, 1,800 entre 36 me da 50 gramos cada pan y si voy a hacer 10, necesito 500 gramos de harina. Es muchísimo más fácil, lo puedes hacer con regla de 3, con una calculadora, con la mente, como quieras, y vas a obtener precisión. Otra cosa es que las tazas y cucharadas no cuadran entre sí. Por ejemplo, una taza 235 mililitros, media taza 120 mililitros. 120 mililitros no es la mitad de 235. Ya aquí este juego de medición ya te está introduciendo un error. Y por último, un cuarto de taza 60 mililitros. 60 mililitros es la cuarta parte de 240, no de 235. Este juego está raspado. Resumiendo, 4 desventajas de las medidas en tazas y cucharadas. La primera, la densidad de los materiales cambia, por lo que una primera taza pesada puede ser diferente de la siguiente. La segunda, no es un patrón exacto. Depende del material que estés utilizando. No es lo mismo una taza de harina que una taza de arroz, que una taza de azúcar, etcétera. Todas tienen pesos distintos. La tercera, las tazas y cucharadas de la vajilla y la cubertería doméstica tienen todas capacidades diferentes y dan demasiado margen de error. Y cuarto y último, son difíciles de escalar. Te cuesta mucho calcular cuando vas a cambiar las porciones a preparar. Ahora voy a hablarte de las medidas en pesos, en gramos.
La primera ventaja es que son estándar. 1 gramo es 1 gramo. En mi cocina, en la tuya, en la de mi vecina, en la de mi hermana, en la de tu hermana, en la de mi cuñada, en la de mi amiga en Pekín, en la de tu amiga en España, donde sea. 1 gramo es 1 gramo, sin discusión. Son fácilmente escalables. Si en una receta te pido medio kilo de harina y tú quieres preparar el doble, simplemente utilizas 1 kilo de harina. Si quieres preparar la mitad, utilizas 250 gramos. Los cálculos son rápidos, son independientes de la densidad del material. 1 kilo de agua pesa lo mismo que 1 kilo de harina, que 1 kilo de aceite, que 1 kilo de azúcar, que 1 kilo de sal, que 1 kilo de lo que sea. 1 kilo es 1 kilo, 1 gramo es 1 gramo, cuadran entre sí. 1 tonelada son 1000 kilos, 1000 kilos son 1000 gramos, 1 tonelada es 1.000.000 de gramos, etc. Son medidas que cuadran entre sí. Una ventaja del sistema métrico. Si usas el sistema imperial ya es otra cosa. Y por último, desde el punto de vista comercial, te ayudan a calcular rápidamente el costo de las preparaciones, cosa que es muy importante. Cuando haces preparaciones para la venta necesitas determinar su costo, y lo más fácil es determinar el costo por gramo, porque sabes ya en la receta cuántos gramos utilizaste y no sales perdiendo. En cambio, con las tazas y cucharadas, créeme que eso es un desastre. En la panadería las medidas precisas son súper importantes por 3 razones. La primera de ellas es para escalar fácilmente las masas. En panadería hablamos de fórmulas, no de recetas, y las fórmulas son súper precisas para poder calcular la masa a preparar dependiendo de las cantidades de panes a hornear. Yo puedo hacer con la misma fórmula 6 panes de hamburguesa, 6.000 panes, 100 panes, 10 panes, 12 panes, 34 panes, lo que sea, porque la fórmula me lo permite escalar, porque me va a dar medidas precisas en gramos. La segunda es que todos tus panes van a ser siempre iguales y de la misma cantidad. Van a tener todos el mismo peso, el mismo tamaño, van a ser iguales de suaves, etc. No va a cambiar si los haces hoy, si los haces mañana, o si los haces pasado mañana, o si los haces en un año. Siempre vas a obtener el mismo pan. Y la última, nuevamente desde el punto de vista comercial, te permite calcular fácilmente el costo de los ingredientes, que es el principal costo de un producto horneado. Hay otros costos y eso es materia para otro video, pero el principal costo es el costo de los ingredientes, y tienes que saberlo precisamente por unidad, por paquete, por caja, por carga de camión, por como sea que lo vendas. Tienes que poder determinar precisamente el costo. ¿Hay tolerancia al error? Sí. Sobre todo cuando trabajas grandes masas. Sin embargo, mientras más pequeña la masa, más intolerante al error es. Y te pongo un ejemplo. Supongamos que tú vas a hacer en tu casa 6 panes de hamburguesa, que son más o menos 600 gramos de masa cruda. La diferencia entre obtener un pan de hamburguesa suave y mullidito u obtener un pan crujiente son apenas 19 gramos de agua para los 600 gramos de masa. Es decir, menos de una cucharada de agua en mi vajilla. Es un error fácil de cometer y vas a obtener un pan completamente diferente. Ahora vamos a demostrar la variabilidad de las medidas volumétricas pesando varios ingredientes en la balanza. Empezamos entonces la demostración colocando el recipiente donde vamos a pesar y fíjate, pesa 175 gramos y presiono el botón tara para que ignore el peso del recipiente. Vamos con harina de trigo servida en cucharas. Nivelamos. Y aquí vamos. Primera taza, 122 gramos. Segunda taza, 127 gramos. Tercera taza, 125 gramos. Ahora vamos a probar cuánto pesa una taza de harina compactada, para demostrarte que es igualmente una taza, pero cambiando la densidad al compactarla. Ahora 171 gramos. Vamos ahora con una taza de harina servida directamente del recipiente. 135 gramos. Vamos ahora con el azúcar. 204 gramos. Segunda taza de azúcar. 208 gramos. Compactada, 221 gramos. Vamos ahora con margarina. 217 gramos. 212 gramos.
Esto ha sido todo por este primer video del ciclo de panadería. Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a hablar de levadura comercial, la que normalmente utilizamos en casa, cómo activarla, cómo saber cuándo está buena, cómo conservarla, la cantidad de levadura que vamos a utilizar, cómo variarla según el clima, etc. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar allí. Chao.